buenas a todos nuestros oyentes y amigos que nos escuchan. El día de hoy he preparado un programa sobre un personaje que es muy conocido. Él es norteamericano y pues se ha desarrollado más que nada en la literatura de terror. Me refiero a Stephen King. Y pues Stephen King es muy conocido más que todo por los jóvenes y personas que disfrutan del terror, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que leí a Stephen King, pues se me abrió un mundo totalmente diferente sobre la literatura de terror. Ya había leído obras como Drácula y Frankenstein, pero la literatura de Stephen King yo diría que es un poco más moderna, ¿no? Enfocada a temáticas un poco más fuertes y que se relaciona bastante con las personas de hoy en día. Incluso varios de sus libros han sido adaptados a la pantalla grande, ¿no? Por ejemplo, saliendo películas que, bueno, algunos dicen que no son tan buenas, otros dicen que sí son muy buenas. En lo personal yo me quedaría con la película de It. Pero bueno, entonces el día de hoy hablaremos un poco sobre ese miedo, ese poder que tiene Stephen King para hacer que sus personajes sean tan polémicos, no sean tan leídos y tan queridos por varias personas. Sé que no podré abordar al 100% a toda la literatura de Stephen King, entonces me centraré en aspectos un poco básicos y tal vez este programa puede extenderse hasta un segundo episodio, no lo sé. Vamos a ver cómo va y de acuerdo a cómo vaya desarrollándose el programa, iremos viendo si es que puedo hacer una segunda parte. De todas maneras, como ya saben, dejaré mis recomendaciones de libros de Stephen King, bueno, para aquellas personas que quieran iniciarse con Stephen King, que en verdad yo diría que está en el top 5 de escritores con el que uno debería de iniciarse, porque su literatura, aparte de que es básica, fácil de leer, es muy entretenida y tiene un estilo muy interesante. Dicho esto, espero que disfruten del programa y bienvenidos a su podcast Plática Abierta. Y bueno, como ya vine anunciando en la introducción, hoy día vamos a hablar sobre Stephen King, ¿no? Sobre su historia y sobre cómo él ha creado esos monstruos que tanto a la gente le atemoriza. Entonces me voy a centrar en puntos claves para poder entender un poco más cómo es que este autor ha desarrollado toda su obra, cómo es que ha ido creando todos esos personajes míticos, ¿no? Que actualmente son muy conocidos y que inclusive han pasado hasta la pantalla grande. Y bueno, Stephen King nació en Maine, que es un lugar de Estados Unidos, es un pueblito de Estados Unidos. Él nació tal vez en el seno de una familia pobre, ¿no? Una familia humilde se le podría decir. Y pues su padre los abandonó unos años después de que Stephen nació. Lo que cuentan es que un día su padre dijo que fue a comprar cigarrillos y pues nunca volvió, ¿no? Y yo creo que eso fue algo impactante para el joven Stephen, porque de alguna forma su madre fue la que tuvo que criarlos a él. Tuvo que criarlo, se ganaba el día a día haciendo algunos trabajos así pequeños, que no era mucho, no recaudaba mucho. Entonces en todo ese trance, Stephen King cuenta que un día subiendo al ático de su casa encuentra una serie de escritos de su padre, algunas cartas de rechazos, algunos cuentos que su padre estaba haciendo. Entonces ahí él se da cuenta que su padre intentó ser escritor de alguna forma. Y eso es algo muy curioso porque yo creo que tal vez Stephen heredó eso, ¿no? Ese gusto por escribir, por la literatura. Y bueno, sus primeros gustos de Stephen siempre fue el terror. Por ejemplo, él, algo que siempre le gustaba era ir al cine a ver películas de terror, ¿no? También consumía bastante lo que es la cultura del terror. Por ejemplo, cómics de terror, ¿no? En esa época había cómics de terror, películas, como ya mencioné. Y todo eso fue alimentando sus ideas. Él fue teniendo las ganas de escribir, ¿no? Al igual que su padre. Y acá hay algo curioso porque él cuenta que su madre fue la que le compró su primera máquina de escribir, ¿no? Y entonces él empezó a escribir como loco. Él se decía que vivía en un mundo así, un mundo fuera de porque soñaba con criaturas extrañas, con personas un poco raras, con monstruos inimaginables, ¿no? A lo Lovecraft. Eso básicamente fue el inicio de Stephen King, cómo fue escribiendo sus primeros escritos, sus primeras obras, ¿no? Sus primeras novelas, se le podría decir. Relativamente él inició muy joven, ¿no? A la edad de 15, 14 años por ahí. Y en una de sus conferencias, por ejemplo, él también nos narra, nos cuenta de que él, esos cuentos que tenía, esa idea de escribir toda su obra que tenía, se lo enviaba a varias editoriales para ver si es que la publicaba en alguna revista, en algún periódico, ¿no? Y pues no la publicaban, y dicen que él tenía en su pared, tenía un clavo en donde ponían todas
las cartas de rechazo que había recibido Stephen de las distintas editoriales, ¿no? De los distintos periódicos, de las distintas revistas. Dice que poco a poco ese manuscrito de rechazo se fue aumentando y como ya que no alcanzaba ya el espacio para poner tantos manuscritos. Y bueno, él estuvo así un tiempo tratando de escribir, pero no le ligaba, ¿no? Ya fue hasta que entró a la universidad, en donde él se junta con un grupo de amigos para hacer una pequeña revista. Una de las personas que pudo ver cómo Stephen King iniciaba en esa revista, se dio cuenta que era un escritor muy prolífero, porque en verdad su gramática era muy buena, ¿no? Su gramática era muy interesante y raras veces tenía, por ejemplo, errores ortográficos, que ya de por sí es algo muy interesante y muy bueno para un escritor que recién está iniciando, ¿no? Y así fue, en la universidad tuvo sus primeras revistas, y de igual forma él seguía escribiendo como loco, ¿no? Como ya mencioné, a él le gustaba bastante este mundo de terror, este mundo fuera de lo común, ¿no? Algo más allá de lo que se mostraba. Fue en la universidad donde Stephen King conoció a una de las personas que se le podría decir más importantes, quien fue su esposa, ¿no? Ahí se conocieron y Stephen King siempre lo recalca. Es una persona que ha aportado bastante, ¿no? Bueno, ya a medida que vayamos avanzando vamos a entender un poco más el porqué. Una vez que él termina la universidad, se va a vivir a una casa rodante, me parece. Se fue a vivir en una casa rodante y sus primeros trabajos, bueno, él estudió educación, ¿no? Sus primeros trabajos fueron a veces de profesor, en donde no ganaba mucho. Cuando Stephen King ya termina la universidad y se muda, él se muda con un hijo, ya tenía un hijo con su esposa, que conoció en la universidad, y de igual manera él siempre tuvo esa intención de seguir escribiendo. Es algo que nunca se le quitó, siempre continuó, ¿no? Aunque sea se da un tiempo, o sea, trabajaba, hacía algunos trabajitos extras por ahí, y de igual forma él escribía cuando tenía un tiempo, escribía locamente en su máquina de escribir, y era algo súper importante, ¿no? Porque eso él de alguna forma le encantaba, era algo que no podía desprenderse de eso. Fue así, ya pasando el tiempo, Stephen tenía algunos trabajos extras, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que mencionan de que él también fue conserje también, y fue ahí justo también donde, bueno, mencionan algunas fuentes de que Stephen, cuando estaba limpiando los baños de mujeres, cerca de los baños de mujeres, se le ocurrió la historia de una chica marginada, ¿no? De una chica que era bulleada por sus demás compañeras, y ahí fue donde se le ocurrió la idea de Carrie. Y fue así como él fue escribiendo esa primera novela, ¿no? Que fue Carrie. Evidentemente él ya tenía otras novelas escritas, pero la que de alguna forma a él lo lleva a la fama fue esta novela. Se cuenta de que Stephen empezó con esta idea de Carrie, ¿no? De esta chica marginada, pero al escribir los primeros 3 capítulos no le gustó para nada. Entonces lo que sucede es que él bota el manuscrito, él bota todo el texto, y su esposa lo recoge, el texto de la basura, literalmente lo recoge, y cuando lo lee, ella dice que él tiene que terminar, le dice a Stephen, ¿no? Que tiene que terminar con ese trabajo, porque era un trabajo magnífico, era un trabajo que muy pocas veces se veía. Entonces Stephen, a regañadientes, continuó con el trabajo. Para su buena suerte, y no buena suerte, sino diría yo más, lo tenía bien merecido, ¿no? Porque aparte de que era un escritor que se esforzaba constantemente, logró vender el libro, lo vendió de una cantidad exorbitante, la verdad. Entonces fue ahí donde ya su vida cambió un poco, ¿no? Hubo ese giro de 360 grados, en donde ya, bueno, tenía una vida un poco mejor debido a sus obras, debido a lo que él fue creando, ¿no? Y así es como se podría decir que inició Stephen King. También cabe mencionar aquí que Stephen King, luego de ese éxito, sufrió un poco de problema de alcoholismo. Es por eso también que nace el cuento no el cuento, sino la novela El Resplandor, ¿no? Que el personaje que se llama Jack Torrance también sufre de este problema de alcoholismo, y que se ve bien representado en la novela. La novela, en verdad, súper buena con respecto a toda esa temática, ¿no? Ahora, la forma en cómo él hace sus mejores obras, yo diría que se podrían resumir en 3 partes. Evidentemente hay más, pero esto es algo de lo que el mismo Stephen siempre hace calco, ¿no? Siempre menciona y siempre hace énfasis en estas formas de él escribir sus obras, ¿no? Por ejemplo, la primera, que él mismo de su propia vida, de todo lo que le ha acontecido, él saca las ideas. Como ya mencioné, por ejemplo, en Carrie, ¿no? Que él, mientras estaba limpiando el baño de chicas, se le ocurre esa idea. Entonces trata de trasladarlo de alguna forma
al libro, al cuento. También, por ejemplo, Resplandor, ¿no? Cuando Stephen tenía ese problema de alcoholismo, él lo representa muy bien en el mismo cuento, y entonces es una forma de través introspectiva, se le podría decir, tratar de plasmarlo en un libro, no en una novela, que al fin y al cabo fue una novela muy exitosa. También otro punto importante es que él toma referencia hacia las cosas que más miedo le dan. Toma referencia, por ejemplo, a las cosas que más temor les tiene, ¿no? Stephen siempre lo ha mencionado en varias ocasiones y él teme a muchas cosas. Entonces es por esa parte de que él pudo crear a veces esos monstruos que se muestran. E inclusive él tuvo, no estoy muy seguro de esto, pero se dice que él también tuvo referencia de Lovecraft, ¿no? Por ejemplo, en la novela La Niebla, ahí se puede ver la aparición de estos monstruos que Lovecraft lo describía bastante bien, ¿no? Estos monstruos que eran enormes, que eran eran bastante espectrales, que daban mucho temor, y ese miedo que él tiene, o esa referencia que él tiene, la saca para poder escribir un libro, ¿no? Entonces él toma referencias a los miedos que él tiene y los trata de plasmar en la novela que él escribe, en los escritos que él hace, ¿no? Porque él también hace cuentos. Y otro factor que sí lo considero muy importante es que él lee y escribe bastante. Esto también me pareció interesante porque yo creo que leer y escribir, bueno, para un escritor que recién se está iniciando, es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, leer para obtener más datos, para saber cómo poder llevar mejor tu novela, ¿no? Para poder crear un estilo mismo. Porque a partir de los buenos escritores o de los buenos redactores podemos conocer un poco más cómo tal vez mejorar nuestra escritura y tomar en cuenta tal vez algunos aspectos que no nos dábamos cuenta antes, ¿no? No nos dábamos cuenta antes. Y escribir bastante también es importante, porque si uno escribe bastante, evidentemente así te equivoques 1000 veces, vas a poder mejorar. Y ya la siguiente vez que vuelvas a escribir va a ser mejor que la anterior, y así sucesivamente, ¿no? Esto es algo que Stephen King resalta bastante y que yo también creo que es súper importante. Un aspecto, por ejemplo, también negativo de sus obras, yo diría que a veces profundiza demasiado en algunas cosas, en algunas partes. Por ejemplo, en varias novelas, por ejemplo, It, hay partes en donde yo creo que ya hay escenas que ya están por demás. O sea, hay escenas que creo que de por sí ya se entienden o deberían dejarse así a la imaginación del espectador para que uno imagine más, ¿no?, sobre lo que está pasando. Pero Stephen King, a él siempre le encanta profundizar bastante en varias cosas. Evidentemente hay personas que les gusta esa profundización de cosas, de lugares, ¿no?, de descripciones, pero yo creo que eso podría mejorarse bastante, y creo que también no debería ser tan descriptivo en algunas cosas, porque yo siento que se sobreentiende. Y más que un aspecto negativo, yo le diría que es como un estilo propio de Stephen, ¿no? Es un estilo propio tal vez para hacer que el lector se sienta más familiarizado o se meta más dentro de la historia, ¿no?, para que la pueda entender un poco mejor. Pero eso ya evidentemente queda a criterio de cada uno. Y algunos consejos de escritura que él nos da, y ya para ir finalizando con este programa, es por ejemplo, el primero es encerrarse en una habitación para escribir. Y esto es algo que él hace bastante, ¿no? Es encerrarse para no tener distracciones, ¿no? Porque a veces los escritores, cuando están, por ejemplo, escribiendo en su cocina o tal vez en un lugar, en espacios públicos, las distracciones nunca faltan, ¿no? Y a veces uno tiene una idea súper interesante, tiene una idea que la quiere plasmar, pero a veces pasa alguien o te llaman o pasa tal cosa, entonces como que la idea se desvanece y pues pierdes la hilación de escribir, ¿no? Evidentemente no pasa con todos, yo creo que con la gran mayoría sí pasa, que les gusta más escribir en un lugar cerrado, pero encerrarse en una habitación yo diría que es una buena solución para poder concentrarse más, ¿no? Apagar tu celular, o no solo una habitación, sino buscar un lugar específico donde tú sabes que nadie te va a molestar, un lugar y una hora específica tal vez. Otra recomendación que él nos da es no usar una gramática muy difícil. Y esto es algo que siempre, pero en gran mayoría de los casos siempre pasa en escritores que recién se están iniciando, ¿no? A veces uno quiere copiar el estilo de Borges o el estilo de Mario Vargas Llosa, un estilo así súper complejo.
A veces usan demasiado palabras complejas que al final la esencia del texto se pierde, ¿no? Por ejemplo, porque si tú lees a los textos de Borges, evidentemente son un poco difíciles por las palabras que abordan, ¿no? Pero más allá de las palabras tienen algo de por medio, tienen un trasfondo de por sí, ¿no? La historia que se cuenta tiene un significado muy importante, ¿no? Pero a veces cuando uno está iniciando y piensa que todo es palabras difíciles, que no deben entenderse, se pierde la historia de por medio. Y esto justo también viene enlazado con lo que vine conversando con Monitor Fantasma en uno de los programas, sobre que se necesita a veces más gente de que simplemente quiere contar una historia bien, ¿no? Una historia bien narrada, algo que tenga sentido y que le guste a las demás personas, evidentemente, que más que a las demás personas, sino que el mismo escritor se sienta a gusto sabiendo de que ha escrito una buena historia. Y pues como menciono, siempre es algo que a veces los escritores primerizos olvidan bastante, que tratan de enredarse demasiado con palabras muy complejas, pero que al fin y al cabo no es así, ¿no? Stephen King también lo menciona, que es mejor escribir algo sencillo, entendible, pero con una historia súper buena y excelente, ¿no? Que es algo característico de él, porque él no es un autor que escriba de manera compleja, sino que lo hace de forma sencilla, pero en esa sencillez podemos encontrar un trasfondo increíble en la historia. Si lo ponemos a analizar, encuentras una historia increíble, entretenida y que le gusta a bastantes personas. Y el último consejo de Stephen King que considero que es importante, y este es interesante también, es terminar en 3 meses el borrador. Por ejemplo, si tú tienes la idea para una novela, en 3 meses terminar el borrador de esa novela. Ya, no importa, lo haces como te salga, de alguna forma escupiendo palabras se le podría decir. Lo escribes todo bien en 3 meses, y luego de esos 3 meses, una vez terminado el borrador del libro, dejas que el texto respire por unas 6 semanas. Stephen King dice que lo dejemos respirar entre 5 o 6 semanas por ahí. Y una vez que ya haya respirado el texto, lo volvemos a abrir, lo releemos y vamos a encontrar algunas cosas que nos gustan y que no nos gustan, ¿no? Vas a cambiar tal cosa o extender tal cosa. Entonces eso también va enlazado bastante de la mano con el tema de escribir bastante, ¿no? Porque evidentemente si quieres hacer una novela, y bueno, el borrador de una novela en 3 meses, tienes que escribir constantemente, todos los días, estar al tanto de tu texto, ¿no? Entonces, como ya menciono, el borrador hacerlo en 3 meses y luego de 6 semanas dejarlo descansar, dejar que respire y luego volver a leerlo. Y de esa forma ya encuentras algunas cosas que te gustan, otras que no, otras que sí, y así es como vas desarrollando ya el texto para poder finalizarlo. Y bueno, yo creo que con todo esto dicho podríamos finalizar, pero como ya mencioné también, quisiera darle algunas recomendaciones, ¿no? Para aquellas personas que quieran iniciarse con Stephen King. Como dije, es un autor súper sencillo, muy entretenido de leer, sobre todo muy entretenido, con excelentes historias. Y el primer libro que les recomiendo de él sería Misery, ¿no? Que básicamente es una fan demasiado obsesionada por su escritor favorito. Entonces esta fan lo que hace es raptar de alguna forma a su escritor para que termine la obra. El siguiente libro que les recomiendo es Dolores Claiborne. Este libro no es muy conocido y no es muy querido a veces por los lectores de Stephen King. No sé por qué, pero a mí me encantó bastante. Yo recuerdo que este fue el primer libro que leí de Stephen King y le agarré bastante cariño. En verdad la historia súper buena. Básicamente se trata sobre un asesinato hacia una mujer. Y eso, básicamente eso, el asesinato hacia una mujer y cómo va descubriendo quién pudo hacer el asesinato, ¿no? Es un libro súper bueno y muy interesante. Y el último libro que les recomiendo es El Resplandor. El Resplandor de Stephen King también es uno de los primeros libros que leí. Y créanme que, bueno, si ustedes han visto la película, no se parece casi mucho al libro. Yo les recomendaría que leyeran mejor el libro, porque ahí Stephen King, más que una casa embrujada, bueno, un hotel embrujado, hace resaltar bastante el tema de su adicción al alcohol, ¿no? Y cómo hace el trato con su hijo, porque bueno, el personaje principal de este libro va de vacaciones a un hotel con su familia, que es su esposa y su hijo. Entonces ahí se desarrolla una serie de sucesos que son muy interesantes y que yo creo que a todas las personas les va a gustar.
Bueno, muchas gracias por haber escuchado el podcast del día de hoy. Agradezco a todas las personas que se están uniendo y a todos los que se toman un poco de su tiempo para poder escuchar a este humilde servidor. Espero que les haya gustado de todo corazón y les deseo una excelente semana, un excelente día, y no olviden que siempre pueden dejar sus comentarios, claro que con respeto, en la cajita de comentarios, valga la redundancia, para ir conociendo un poco más, ¿no? Tal vez algunos libros que recomienden, otras partes que les gustaría que hable, otras cosas interesantes sobre Stephen King, que como ya mencioné, probablemente lo extienda hasta una segunda parte. De todas maneras, yo los estoy leyendo y nada, muchas gracias por estar aquí. Yo soy José Sebastián y nos vemos en el siguiente episodio de Plática Abierta.